Me gustaría que pudiésemos meditar juntos acerca de un pasaje bíblico y comprobar si el testimonio de hermanos nuestros respalda o no esta afirmación, esta visión de la vida cristiana. Mi objetivo hoy es que podamos conocer algo de nuestro Dios, que podamos verle y que ese algo nos enamore, que podamos enamorarnos más de nuestro Dios. Así que voy a pedir que abramos la Biblia en Hechos, capítulo 16. Y no lo vamos a leer todavía, así que no lo pongas. Antes de leerlo, me gustaría poner un poco de contexto de este pasaje, de esta historia. El pasaje narra uno de los episodios de la vida de Pablo. Todos conocemos a Pablo, imagino, el autor de uno de muchos de los libros del Nuevo Testamento, un hombre usado por Dios de maneras sobrenaturales y que impactó a la sociedad hace 2000 años y que lo sigue haciendo a día de hoy. Antes de convertirse al cristianismo, Pablo, también llamado Saulo, era un hombre de la alta sociedad. Él era judío y reunía todos los requisitos que una persona debía tener para ser considerado alguien sumamente importante, sumamente admirado. En la carta a los filipenses, él mismo se describe de la siguiente forma. En Filipenses 3, él dice: circuncidado al 8º día, israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, fariseo. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Ese era el currículum de Pablo. Todas estas características hacían ver a Pablo como alguien muy respetado entre los judíos. Pablo era un hombre que se esforzaba en cumplir la ley para ganarse de esa forma el favor de Dios. Y ante los ojos del mundo, en aquella época, Pablo era un triunfador. Pablo era de los que podía ir con la barbilla levantada, de los que se podían tomar el lujo de mirar al resto por encima del hombro. Si Pablo viviese en nuestra época, él habría tenido miles de seguidores en Instagram, habría sido un gran influencer. Sin embargo, y como ocurre hoy en día, ser amado por el mundo y vivir honrando a Dios siempre es contradictorio. Si todo el mundo te ama, si la sociedad entera intenta imitarte, seguramente tengas que replantearte cómo estás viviendo. Porque el mundo odia a Dios. Y odia todo lo que tenga que ver con Él. Por lo tanto, tú no puedes amar a Dios y vivir de acuerdo a lo que Dios dice y que el mundo, que hemos dicho que odia a Dios, te ame a ti. Pero Pablo no caía en esa contradicción. Porque sí, él era amado por el mundo, pero no vivía para Dios. De hecho, no solo no vivía para Él, sino que lo odiaba. Lo odiaba. Los religiosos judíos eran opuestos a la figura de Jesús. Sabemos, de hecho, que fueron los más implicados en la crucifixión de Jesús, y después de su resurrección y ascensión se dedicaron a perseguir y matar a todos aquellos que predicaran el Evangelio. Así que eran religiosos, pero odiaban a Jesús y por lo tanto a Dios. Vaya contradicción, ¿no? Hombres religiosos, pero que odian a Dios. Uno de los cristianos que murió por su fe, por causa de su fe, uno de estos mártires, hermanos nuestros, fue Esteban. Y la Biblia nos dice que el propio Pablo estuvo presente en ese apedreamiento de Esteban. Él estaba ahí, matando cristianos. Sin embargo, un día Jesús mismo se le apareció al encuentro. Y no se le apareció porque Pablo lo estuviese buscando. Dice la Biblia que Pablo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor de camino a Damasco. Vaya expresión, ¿no? Respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor yendo a Damasco. Él iba a asesinar cristianos. Y en ese momento Jesús vino
transformar su vida de una forma radical. Porque un encuentro con el Jesús resucitado es la experiencia más transformadora que una persona puede tener. Y allí, en ese camino, lo salvó y le cambió su vida entera. Le dio un vuelco. Cambió sus pasiones, sus motivaciones, sus acciones e incluso le cambió el nombre. Era Saulo y pasó a llamarse Pablo. Le cambió su identidad entera. Y cuando Pablo tuvo esta experiencia con Jesús, él fue transformado, él comenzó a vivir una vida rendida al Señor, a exponerse a peligros por amor de Cristo. Así que comenzó a viajar por Europa y por Asia, predicando el Evangelio, plantando iglesias, sirviendo al Señor. Y en medio de uno de estos viajes misioneros que él tuvo, Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que le rogaba que viniesen, él y su acompañante Silas, a ayudarlos allí a Macedonia. Obviamente, era el Espíritu Santo hablando a Pablo y Silas para que fuesen allí. Y ellos, como buenos siervos de Jesús, como buenos siervos de Cristo, obedecieron a la voz del Espíritu Santo. Y es allí, en la primera ciudad de Macedonia a la que llegan, donde ocurre el episodio que vamos a ver en esta mañana. Pablo y Silas llegan a Filipos y dice la Biblia que una muchacha iba detrás de ellos, dando voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Una frase contundente y una frase que era verdad. Son siervos del Dios Altísimo, os anuncian el camino de salvación. Sin embargo, Pablo, que era un hombre que estaba cerca del corazón de Dios, aquello le olía raro. Allí había algo raro. Lo que decía era verdad, pero algo había ahí. Y efectivamente, esa chica tenía un demonio de adivinación. Y sabéis, los amos de esta chica, la usaban para hacer negocios. Qué feo. Pues Pablo, como siervo del Dios Altísimo, liberó a la chica de aquel demonio en ese mismo momento. Claro, los amos de esta mujer, cuando vieron que su negocio se iba al traste, se enfadaron. Y entonces acusaron a Pablo y Silas y consiguieron que los echasen a la prisión. Y ahora sí, vamos a leer nuestro pasaje, Hechos 16, y leeremos desde el versículo 23 hasta el versículo 34. Dice: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, porque los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Voy a orar y pedir al Señor que bendiga este tiempo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella tú nos hablas, tú nos enseñas, nos instruyes. Señor, y a través de ella podemos conocerte un poco más, Señor. Gracias por el testimonio de Pablo y de Silas.
Señor, y a medida que vamos viendo, Señor, acerca de estos dos hombres, Señor, que tú puedas encender nuestros corazones, Señor, que puedas apasionarnos por ti. Señor, abre nuestros ojos, nuestros oídos para poder escuchar la palabra y para poder verte a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer de nuevo la primera frase del versículo 23. Dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. ¿Cómo? Hemos hablado de Pablo, un hombre que antes perseguía a los cristianos, pero ahora no. Ahora vive de acuerdo a lo que Dios manda. Ahora obedece a Dios. Ahora todo le irá bien. Pablo dice 12:28, guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Pablo y Silas están guardando las palabras que Dios les había mandado. Estaban haciendo lo bueno y lo recto delante de Jehová. Pero hemos empezado el texto diciendo que los azotaron mucho y que los metieron en la cárcel. Mientras Pablo hacía auténticas barbaridades, asesinando cristianos, la gente lo veía como un triunfador, como un ganador. Parecía que la vida le iba bien, entre comillas. Y ahora que se arrepiente y comienza a obedecer al Señor, está en una cárcel. Ante los ojos del mundo, ahora es un fracasado, ahora es un perdedor. Parece una contradicción, ¿no? ¿Por qué al Pablo, perseguidor de la iglesia, le salen las cosas bien, entre comillas, mientras que al Pablo, siervo de Cristo, lo meten en una cárcel? Bueno, en realidad, esta cárcel era Dios haciendo que las cosas le fuesen verdaderamente bien a Pablo. Muchos de nosotros seguro que hemos tenido experiencias no tan extremas como la de Pablo y Silas de estar en una cárcel, pero quizás sí que a alguno nos ha pasado que en el momento en el que me pongo las pilas y empiezo a vivir de acuerdo a lo que Dios manda y a dar pasos para seguir al Señor, las cosas no salen de la forma que tú esperabas. Y quizás tienes una situación, te sobreviene una situación económica complicada o una situación familiar y no lo entiendes. Porque en el fondo piensa que si tú te esfuerzas en seguir al Señor, Él te va a recompensar haciéndote la vida más fácil. Ahora están muy de moda las llamadas doctrinas de la prosperidad, ¿no? Si tú sirves al Señor, si ofrendas, si vienes al culto del domingo, si haces el devocional, etcétera, 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 el Señor te va a hacer bien. Y para ello, ese bien es que te va a recompensar prosperándote económicamente, dándote comodidades, en definitiva, haciéndote la vida más fácil. Debe ser que estas iglesias tienen una Biblia distinta a la nuestra. Debe ser que estas iglesias no tienen el texto de Pablo y Silas en la prisión. Porque el Nuevo Testamento está lleno de siervos que renunciaron a su comodidad, a su economía, incluso a su vida, por amor de Cristo. Y Pablo es uno de ellos. Y sí, claro que Dios nos va a hacer bien. La Biblia no miente. Ese versículo que he leído de Deuteronomio es 100% verdad. Él nos lo ha prometido. Nos va a ir bien si servimos al Señor como Él manda. Pero tenemos que entender qué significa que nos vaya bien. Nuestro mayor bien no es el dinero, ni la comodidad, ni tener muchos amigos, ni vivir 100 años. Tu bien máximo es que Dios sea glorificado a través de tu vida y puedas parecerte cada día más a Él. Tu bien máximo es que seas más santo. Y en este mundo quizá Dios ha determinado que tengas que pasar por ciertas dificultades, burlas, incomodidades, para poder conocer mejor a Dios en esas situaciones y también para poder ser más santificado a través de esas situaciones. Así que si estás pasando por un momento así, confía en Dios. Confía en que sus planes son mucho más sabios que los nuestros. Te irá bien. Te irá bien. Él lo ha prometido. Pero este no es el tema sobre el que quiero centrar este mensaje. Quiero que te vengas conmigo a hacer un viaje ahí con tu imaginación.
Vayámonos allí a Macedonia, concretamente a Filipos, con Pablo y Silas. Ellos han sido arrestados por expulsar a un demonio de una muchacha que vivía atormentada, y han sido llevados a la cárcel. Y no solo han sido metidos en la cárcel sin haber cometido ningún delito, sino que han sido metidos en la cárcel por hacer una acción buena, una acción justa. A ellos se les debería haber dado las gracias. Se les debería haber ofrecido una cena, no un cepo. Y no solo eso, sino que encima, antes de meterlos en aquel lugar, los han azotado. Los han destrozado a latigazos. La tradición judía establecía que había un número máximo de azotes, pero estos no eran judíos, estos eran romanos. Por lo que probablemente ese número máximo de azotes no se cumplió en este caso. De hecho, en 2 Corintios 11, Pablo escribe: ¿son ustedes ministros de Cristo? Pues yo más. En trabajos más abundantes. En azotes sin número. En cárceles más. En peligros de muerte muchas veces. Dice en azotes sin número. Ni siquiera Pablo podía contar cuántos azotes le habían dado. Los siervos de Cristo están siendo tratados como asesinos o como ladrones. Pero sigue con tu imaginación allí. Estuve buscando información acerca de cómo eran estas cárceles. Por cierto, se puede visitar a día de hoy esta cárcel de Filipos, no lo sabía. Normalmente los calabozos se cavaban en la roca al borde de la colina en la cual estaba construida la ciudad. Así que la perspectiva era terrible porque los encadenados, la cárcel era tan pequeña que solo podían estar tumbados en el suelo o como mucho quizá sentados. Además, en esta ocasión se daba el agravante de que Pablo y Silas tenían el cuerpo totalmente llagado por los azotes. Pablo y Silas estuvieron en el ala interna de la cárcel, que era un lugar frío, un lugar oscuro. De hecho, el carcelero después, cuando quiere pasar, pide una luz porque no se vería nada. Un lugar tremendamente oscuro. Un lugar húmedo, con poca o nula ventilación. Probablemente un lugar atestado de ratas. Además, ellos estaban en una celda reforzada, con los pies encadenados en grilletes de madera que les mantenían las piernas abiertas, provocando un intenso dolor y, por supuesto, mucha incomodidad, ya que no permitían el movimiento. Y encima, ellos estaban en el calabozo de más adentro, en el último. ¿Estás ahí? ¿Está tu imaginación allí con Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, llenos de heridas por los latigazos, injustamente tratados como criminales, cuando estaban sirviendo a una chica atormentada por un demonio? ¿Estás ahí? Pues bien, ¿qué es lo que ocurre en aquel lugar? ¿Qué hacen Pablo y Silas? Se montan una fiesta. Dicen, ¿qué mejor momento que este para hacer un buen culto? Y yo me imagino las conversaciones del resto de presos, ¿no? Y uno le dice al otro, oye, ¿escucha eso? Sí, son los del fondo, ¿no? Sí, son ellos. Esos son los de los latigazos, ¿verdad? Sí, son ellos. ¿Qué hacen? Y el otro dice, yo creo que, a ver, déjame escuchar. Yo creo que deben estar llorando, ¿no? A ver, déjame oír. Sí, están llorando, están llorando. El otro dice, no, escucha mejor. Están cantando. ¿Cómo? Cantando. Pero, ¿se puede saber qué les pasa a estos dos? Pablo, Silas, que os han metido aquí injustamente. Que deberíais estar llorando. O como mínimo deberíais estar quejando de vuestra situación. Que estáis aquí injustamente. Que os han destrozado latigazos. Que os han metido en el calabozo de más adentro. ¿Qué hacéis cantando? ¿Pero es que habéis perdido la cabeza? Pablo y Silas deciden que lo mejor que pueden hacer en esa situación, con los pies en el cepo, en medio de aquel lugar oscuro,
y terrible es ponerse a celebrar, a celebrar. Dice el texto que ellos oraban y cantaban himnos a Dios. Estaban alabando a Dios, estaban piropeándole. El término en el idioma original para esa expresión cantar himnos es humneo. Y ese término se traduce en otras partes de la Biblia como cantar fuerte, cantar alabanzas, regocijarse, exaltar. Hermano, Pablo y Silas no montaron una reunión de oración para pedirle a Dios que los sacase de allí. Que lo podrían haber hecho y habría estado bien, pero no es lo que hicieron. No comenzaron a clamar pidiendo auxilio, que también habría estado bien, pero no es lo que les salió del corazón hacer. No hicieron una vigilia y oración, se montaron una fiesta. Ahora bien, ¿por qué cantan Pablo y Silas? Porque celebran. Porque se regocijan si están en una situación tan horrible e injusta como la que están. Bien, en primer lugar diré dos motivos que no son por los que cantan. Dos cosas por las que no cantan. En primer lugar, su fiesta no es una terapia para soportar mejor el dolor. No sé si alguna vez has estado pasando por alguna situación difícil y alguien con la mejor de las intenciones te dice, no pienses mucho en eso. No le des vuelta a eso porque vas a sufrir más si lo haces. Piensa en cosas que te gusten. Piensa en el mar, piensa en una tarde con amigos, disfrutando. Y haz cosas que hagan que tu mente esté en otro lugar. No sé, juégate un partido de fútbol, queda con tus amigos para ir a cenar, léete un libro, haz lo que sea, algo que haga que se te olvide la situación por un momento. Preparando la predicación y buscando qué decían otros predicadores sobre el texto, me dio curiosidad y se me ocurrió preguntarle también a ChatGPT ¿por qué Pablo y Silas estaban cantando? A ver qué contestaba. Y entre varias cosas me dijo que lo hacían como un acto de resistencia, como un método para resistir a una situación así. No creo que Pablo y Silas estuviesen pensando en un acto de resistencia cuando se montaron aquella fiesta. Quizá alguno pudiera pensar que Pablo y Silas están haciendo esto, están haciendo un culto para despejarse, como si fuese una terapia que les ayudase a pasar ese trauma de una forma más llevadera. Me pongo a cantar y eso hará que no piense tanto en el dolor de la herida, de los latigazos. Alabo a Dios y así no pienso tanto en lo que me aprieta el cepo. ¿Es eso lo que hacen Pablo y Silas? Por supuesto que no. La fiesta que Pablo y Silas hacen tampoco es una forma de buscar, de ganarse el favor de Dios. No están tratando de ganarse el favor del cielo. No lo hacen para que Dios vea cuánto le aman y cómo le adoran en una situación así y de esa forma Él se acerque a liberarlo. Vamos a montar un culto a Dios porque Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que tiene poder para sacarnos de aquí y de esa forma Él vendrá y nos salvará. No, tampoco es eso el motivo del culto que se montaron nuestros hermanos. Entonces, ¿por qué? ¿Qué quieren conseguir Pablo y Silas con este culto? ¿Qué están buscando con esa fiesta en el calabozo de más adentro? Nada. No están buscando nada. La fiesta que ellos hacen no es más que una exteriorización de lo que hay dentro de ellos. Hay una alegría en sus corazones y no pueden reprimirla. Y les pueden destrozar la espalda a latigazos, les pueden enganchar los pies al cepo, pero la boca no se la pueden cerrar. Y como aún pueden cantar, pues cantan. Y como aún pueden adorar, pues adoran. Y como aún pueden orar, pues oran. Y alaban a Dios y lo piropean y lo exaltan y se regocijan en su Dios. En lo más profundo de su alma hay una alegría
que se está desbordando. Y esas canciones que ellos cantan solo son un cauce por el cual expresar esta alegría. Si tú en ese momento te acercases a Pablo y Silas y les dijese, venga, no hace falta que hagáis esto, ellos te habrían dicho, ya sé que no hace falta, pero déjame en paz, no me cortes el rollo. Estamos haciendo lo que queremos hacer. Si tú les hubiese ofrecido una fiesta alternativa, como la que el mundo ofrece, ven, te voy a sacar de aquí, te voy a emborrachar y así se te va a pasar todos los dolores de los latigazos, ellos te habrían dicho, probablemente te habrían contestado con las palabras del Salmo 4, versículo 7, tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. No necesito una fiesta alternativa, ya tengo la fiesta de las fiestas. Pero ¿qué es lo que le hace estar así de contento? La situación es terrible, es injusta. Le duelen huesos que ni sabían que existían. Huele mal, hace frío. ¿Por qué estáis contentos? Pues están contentos porque hay algo que tienen y que no se les puede quitar. Aunque les metan en el calabozo de más adentro, y si hubiese uno aún más profundo, ni así se lo podrían quitar. Tienen algo que no les pueden arrebatar, ni aunque les den el doble de latigazo. Hay algo que ni siquiera la muerte les puede quitar. Y es que el motivo de su alegría es que han sido abrazados por el Padre. Han conocido y han experimentado el amor de Dios. El Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En la eternidad pasada, Dios era infinitamente feliz. Infinitamente feliz. No podía ser más feliz de lo que era. Y era feliz porque vivía en una relación de amor perfecta. En esa danza trinitaria de la que tantas veces hemos hablado. El Padre amando al Hijo de una forma perfecta y viviendo toda su vida en torno al Hijo. Y el Hijo, a su vez, amando al Padre de una forma perfecta y viviendo toda su vida en torno a su Padre. Y ese beso, la tercera, el gozo que ni en nuestros mejores sueños podremos llegar a imaginar. Dios es el ser más feliz que existe. El gozo de Dios es incomparable. ¿Y sabes qué? Él quiso compartir ese gozo. ¿Con quién? Contigo. Conmigo. Dios creó a Adán y Eva con el objetivo de introducirlos en esa danza. ¿Sabes? Él no creó a los animales para introducirlos en esa danza. Él creó al ser humano para meterlo ahí, de lleno, en ese lugar de la alegría, en ese banquete de amor. Él creó a Adán y Eva para que fuesen felices, para compartir su alegría con ellos. Y por eso, porque Él los creó para que fuesen felices, Él puso también un anhelo de felicidad en ellos. Porque Dios es el que ha puesto todos y cada uno de los anhelos que hay en tu corazón han sido meticulosamente diseñados por Dios para poder ser satisfechos. No hay ni un solo anhelo en tu alma que no pueda ser satisfecho. Porque si no, Dios sería cruel, ¿no? Si Él nos hubiese creado con un anhelo que no puede ser satisfecho, Él sería un Dios cruel. Pero Dios no es cruel, Dios es bueno, Dios es un Dios de amor. Por lo tanto, Él puso un anhelo de felicidad en el ser humano porque lo que Él quería era satisfacer ese anhelo de felicidad. ¿Dónde? En ese banquete, en esa danza trinitaria. Satisfechos en Él, por supuesto, porque cualquier otro intento de satisfacer ese anhelo de felicidad se va a quedar demasiado corto. Pero todos sabemos lo que pasó. Adán y Eva cayeron en pecado y el pecado nos sacó de allí.
porque en esa fiesta intratrinitaria no cabe el pecado. La santidad de Dios no puede danzar junto a un pecador. Y por eso, cuando nuestros padres pecaron, fueron arrancados de aquel lugar. Y desde entonces, toda la historia de la humanidad ha sido un intento tras intento tras intento de satisfacer ese ansia de felicidad que solo se puede encontrar allí. Y cada ser humano que ha pasado por la tierra ha tratado de buscar con todas sus fuerzas recuperar la felicidad perdida del Edén. Y todos lo han hecho de una forma errónea, todos lo han hecho de una forma equivocada. Pero no todos lo han hecho de la misma forma, cada uno lo ha buscado en un lugar diferente. Hay quienes lo han buscado en el placer. Y han buscado en ese placer la felicidad que tanto ansiaban. Hay quienes también lo han buscado en la comodidad, pensando que alcanzando esa comodidad completa iban a ser felices. También hay quienes han buscado la felicidad en el deporte, ¿no? Vemos esas personas que viven y su vida gira en torno al deporte, porque piensan que ahí es donde van a encontrar la felicidad. También hay quienes han buscado la alegría y la felicidad en el matrimonio. Si os fijáis, hasta ahora no he mencionado cosas malas en sí. El placer, la comodidad, el deporte, el matrimonio son cosas buenas. Pero buscar la felicidad ahí te deja muy corto. Hay quienes han buscado la felicidad en el alcohol y en las fiestas que este mundo propone, en la política, en la comida. Hay quienes han buscado esa felicidad perdida en el hecho de pertenecer a un grupo, que puede ser un grupo de amigos, puede ser la familia, pero que también puede incluso ser una iglesia, en la que me sienta querido, de la que me sienta parte. Una búsqueda por saciar un deseo que es bueno, que es un deseo puesto por Dios, pero que solo se puede saciar de una forma, en un lugar, en esa danza trinitaria, en ese banquete divino. Y he dicho que todos los seres humanos que han pasado por la tierra han buscado la felicidad en un lugar erróneo. Pero no es exactamente verdad, porque hubo uno que no. Hubo uno que tenía clarísimo cuál era la fuente del gozo. Imagino que ya sabéis de quién hablo. Nuestro Jesús, el Hijo de Dios, pero verdadero. Él lo tuvo clarísimo y vivió de acuerdo a eso, danzando en torno a su Padre, obedeciéndole, amándole. Y el Padre exclamó sobre él: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es el hombre en el que mi alma se deleita. Esta es la persona en torno a la que puedo danzar y cantarle mis amores. Este es mi Hijo amado". Y por eso la felicidad del Padre y el Hijo estaba intacta, porque la coreografía divina seguía su curso. No se detenía. El Padre seguía amando al Hijo y viviendo en torno a Él, y el Hijo seguía amando al Padre y viviendo en torno a Él. Y Jesús vivió una vida perfecta, guardando todos y cada uno de los mandamientos. Fue santo desde el día en que nació. Hebreos 4:15 dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y sin embargo, Él se entregó. Se entregó como un cordero sustituto. Jesús murió en la cruz y allí el Padre aceptó el golpe de su ira sobre su Hijo. Acuérdate, es el Hijo de su amor. Lo ama de forma sobrenatural. No ha dejado de amarlo en el momento de la cruz. Sigue viviendo en torno a Él. Sigue siendo el Hijo en el que tiene complacencia. Sigue siendo el Hijo de su amor. Y sin embargo, decide tratarlo como si hubiese vivido tu vida, como si hubiese vivido mi vida. Jesús fue tratado como lo que tú eres. Y aquí que cada uno piense en sí mismo. Él fue tratado como si Él hubiera hecho lo que tú has hecho. Si quieres saber cuál es el justo castigo para un mentiroso, mira la cruz.
Si quieres saber qué es lo que merece quien no honra a su padre y a su madre, mira la cruz. Si quieres saber qué es lo que merece el estudiante que copia en un examen o el que miente en la declaración de la renta, mira la cruz. Merece el infierno. Y sin embargo, Jesús se lo bebió por ti y por mí. ¿Para qué? Para que si tú ahora crees en Él, el Padre pueda tratarte a ti como si tú hubieses vivido su vida perfecta. ¿Sabes? Si crees y te arrepientes, tus pecados pasan a ser juzgados en la cruz del Calvario y la justicia de Cristo se te aplica a ti. Dios entonces te trata como Jesús merecía por sus actos. ¿Y qué es lo que Jesús merecía por sus actos? Nosotros, lo hemos dicho, infierno. ¿Pero qué merecía Jesús? Él merecía estar en esa danza trinitaria. Él merecía el beso del Padre. Él merecía el bien hecho. Pues bien, eso es lo que Dios te ofrece a ti. Entrar en esa danza. El beso del Padre, el bien hecho. Por la vida, muerte y resurrección de Jesús, el Padre hizo segura la salvación de muchos. Y por consiguiente, la reentrada a ese banquete trinitario. Por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, si te has arrepentido y has creído en Él, Dios te ha introducido de nuevo en esa danza de la que nunca debimos salir. Esa danza de amor eterno. Eso es a lo que la Biblia llama vida. El lugar en el que saciar nuestra ansia de felicidad, amando a Dios, pero sobre todo siendo amados por Dios. Sabiéndonos eternamente amados, sobrenaturalmente amados. Y además, un lugar en el que poder conocer íntimamente al Dios eterno. ¿Sabes? No se puede bendecir más a una persona. No se puede. Un cristiano es por definición una persona feliz. Porque está ahí, en el banquete del Padre. Lo ama. No depende de si oro más o oro menos. El amor que mi Padre me tiene no depende de la cantidad de horas que yo leo la Biblia. No es un amor proporcional a mi nivel de conocimiento teológico. Dios me ve como Él veía a su Hijo. Y Él puede ahora cantar sus amores a mi oído ahora, como lo hacía con su Hijo. Y esto es lo que Pablo y Silas saben. Lo saben. Y les duele la espalda de las llagas. Y se sienten injustamente condenados. Y no sienten los pies, probablemente, por la presión del cepo. Y tienen frío. Y huelen mal. Y su padre los ama. Tienen un buen padre que quiere lo mejor para ellos. Y no solo quiere lo mejor para ellos, sino que les da lo mejor para ellos. Que estuvo dispuesto a entregar su posesión más preciada, su propio Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa realidad sobrepasa cualquier otra. Nada se puede comparar con el gozo que esa realidad causa en Pablo y Silas. Imagina que estás en el día de tu boda. Muchos de los que estáis aquí habéis estado ahí. ¿Recuerdas cómo te sentías? Imagino que feliz. Uno de los días más felices de tu vida, sin duda. Y de repente llega alguien allí y te dice, tengo una muy mala noticia para ti. Y tú, preocupado, contestas, ¿qué ha pasado? Y llega y te dice, mira, es que el Barça está empatando con el Mallorca. Me da igual. Me da completamente igual. Es una tontería minúscula comparado con la alegría que tengo de que estoy en mi boda. No me importa. No me importa. Me estoy casando.
¿Tú crees que me importa lo que el Barça haga o deje de hacer? ¿Tú crees que eso va a alterar un poco mi nivel de felicidad hoy? ¿Tú crees que un partido de fútbol va a arruinarme la fiesta? No, no me importa. Pues la fiesta de Pablo y Silas era tan grande, era una fiesta tan grande que ni el calabozo más profundo podía apagarla. El calabozo más profundo no es que el Barça esté empatando con el Mallorca. Es algo mucho más duro. Pero fíjate si la fiesta era grande, que ni eso podía apagarla. Cualquier cosa comparado con el gozo de saberse en el abrazo del Padre les era muy, muy pequeña. Hermanos, es incompatible ser cristiano con vivir arrastrando los pies. Si te has arrepentido de tus pecados, si has creído en Él, si te has convertido, entonces eres la persona más agraciada del planeta. Vivir en la tristeza sería ridículo. Y además, sería un desprecio a Dios y el regalo que nos ha dado. Y sé que aquí habrá personas que se han sentido identificadas cuando he hablado de esta fiesta en el corazón, pero seguro que hay quienes piensan, pues yo no conozco ese gozo del que habla. Para mí toda la vida parece una cuesta arriba, continua, y cada paso se me hace un poco más difícil que el anterior. Por cierto, aquí quiero hacer un paréntesis, no quiero que se me malentienda lo que estoy diciendo. Esto no significa que un cristiano no pueda entristecerse por cosas. La Biblia dice que el propio Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. ¿Cómo puede llorar a alguien que es completamente feliz? Parece incompatible. No, son cosas completamente diferentes. Ciertas circunstancias pueden e incluso deberían causarnos tristeza. El pecado, por ejemplo, debe causarnos, ver el pecado en el mundo debe causarnos tristeza. Pero ciertas circunstancias pueden causarnos una tristeza que es sana. Pero esa tristeza, si no es una tristeza pecaminosa, nunca apagará la fiesta que se encuentra en lo más profundo de nuestra alma y que es independiente de cualquier factor externo que nos pueda ocurrir. Porque el Dios que ha creado las galaxias y las ha puesto en movimiento, el Dios que creó las estrellas y las conoce por nombre, el que sustenta el universo con la palma de su mano, y no solo eso, el Dios santo, el Dios eterno y todopoderoso, me miró, me amó y envió a su Hijo a morir por mí y me hizo su Hijo. Ese es un privilegio que ni siquiera los ángeles tienen. Hemos sido mayormente bendecidos que los ángeles, porque ellos tienen el privilegio de poder llamar a Dios Señor, pero nosotros podemos llamarle papá y podemos recostarnos en su regazo. Hermano, si estás viviendo una vida arrastrando los pies, o bien no has entendido el Evangelio, o se te ha olvidado. Porque el Evangelio es la noticia de las noticias. Debería emocionarnos. Debería hacernos saltar, reír, llorar de alegría, bailar si es necesario. Pero a veces parece que nos importa más el partido del sábado que la obra de Cristo a nuestro favor. Parece más motivo de celebración la graduación de mi hijo que tener al Espíritu Santo morando dentro. Parece que me importa más que me hayan subido el sueldo que el hecho de que mi padre me ama. Mi padre me ama. Vivir emocionados, sorprendidos por la gracia de Dios, nos hace más humanos. Porque hemos sido creados para eso. Hemos sido creados para el asombro, para vivir asombrados. Y nuestra alma se atrofia si no vive así. No ha sido diseñado para arrastrar los pies. Ha sido hecho para volar. Dios me amó. Aleluya. Y sabe, vivir en alegría también sirve para que los incrédulos crean. Porque el mundo entero, hemos dicho, busca la alegría. Y cuando el mundo vea esa alegría en ti, eso va a llamar la atención de otros. Mira lo que sigue diciendo el texto en el versículo 26. Después de esa fiesta, ese cultazo que se montaron allí en el calabozo de más adentro,
Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues estamos todos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Dios hizo sobrevenir un gran terremoto. Las puertas de la cárcel se abrieron de par en par y las cadenas de los presos se soltaron. Y entonces a los presos que estaban allí se les abrieron dos caminos. El primero de ellos, un camino hacia la libertad. Y el segundo de ellos, un camino hacia la calle. El primer camino era hacia el calabozo de más adentro, donde sabían que había algo que no era normal. Había algo allí, esos dos tenían algo que no era normal. No puede ser que estos dos, reventados de latigazos, estén cantando. Algo tienen, algo tienen. No era normal que dos tipos golpeados con látigos y con los pies en el cepo estuviesen cantando y orando. Esos hombres sabían algo que les podía cambiar la vida. Y cuando se abrieron las puertas de la cárcel, todos fueron allí. El carcelero, obviamente, pensaba que todos habrían escapado. Y él se iba a quitar la vida. Pero Pablo le dijo, no, estamos todos aquí dentro. Esos hombres que están allí, te lo recuerdo, son criminales. No son predicadores como Pablo, no son misioneros, son criminales. Pablo y Silas no lo son, ellos están allí injustamente. Pero el resto son criminales. Pero cuando ven cómo la gracia se ve reflejada en la vida de alguien que ha sido abrazado por Dios, eso atrae, llama la atención. Y allí están, en el calabozo de más adentro. Ahora no están solos Pablo y Silas, ahora los acompañan el resto. Y el carcelero también se sorprende por esto. Y entonces él hace una pregunta. Él dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él también corrió hacia ese calabozo de más adentro. Preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? En esa pregunta él está reconociendo dos cosas que son fundamentales para presentarse delante de Dios en arrepentimiento y fe. Dos cosas sin las cuales no puede haber una verdadera conversión. En primer lugar, esta pregunta reconoce de forma implícita que Pablo y Silas saben algo y viven algo que puede salvar a un pecador. El Dios de Pablo y Silas es verdadero Dios y verdadero Salvador. Porque si no, no le preguntarían qué debo hacer para ser salvo. Pero al hacer esa pregunta, él está reconociendo que ese Dios tiene poder para salvarlo. Y en segundo lugar, esa pregunta reconoce que él mismo es un pecador que necesita salvación. Y cuando una persona tiene estas dos cosas claras, entonces está en un terreno donde la gracia puede fluir como un río. Y Pablo le dice, cree, tan sencillo como eso, cree en el Señor Jesús. Y la Biblia nos dice que él creyó. El versículo 34 dice, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Saltando de alegría, eso va a adornar el Evangelio. ¿Sabes? Tu felicidad no va a ser lo que salva. El Evangelio es lo que salva. Pero tu felicidad va a ser un adorno para ese Evangelio, porque eso atrae, eso llama la atención, porque la gente vive buscando la felicidad de un lado a otro. Pero tened cuidado, porque al igual que una vida feliz adorna el Evangelio, una vida apática puede ser un tropiezo para nuestra predicación. ¿Cómo convences a alguien de que venga a los pies de Cristo si vives día sí y día también resoplando por lo dura que es tu vida? Nadie quiere vivir así.
Yo no puedo ofrecer un evangelio que digo que hace feliz, pero después yo en mi propia vida soy un desgraciado. No puedo. Nadie me va a creer. Ya estoy terminando. El camino es estrecho, es angosto, está lleno de dificultades. Pablo y Silas estuvieron en una prisión, en el calabozo de más adentro. Es un camino difícil, pero es un camino feliz. Feliz. Que el diablo no te engañe. La vida cristiana es una vida feliz, es una vida gozosa. En el calabozo de más adentro, en el trabajo, en la crianza de tus hijos. Es una vida alegre. No existe un cristiano desgraciado. Al igual que no existe el agua seca. Es una contradicción de términos. ¿Por qué? Porque mi Padre me ama. Ha dado a su Hijo por mí. Puedo reír en medio de mi lunes. Puedo cantar. Puedo montar una fiesta en mi corazón. Hermano, si esto no te emociona, por amor de tu alma, te pido que ahí donde estás le pidas a Dios que Él te abra los ojos. Pídele a Dios que no te deje vivir con esa venda que no te deja ver. Y que Dios pueda despertar tus emociones. Y que puedas sorprenderte con este amor. Que no salgas de este lugar tal y como has entrado. Pídele a Dios que Él despierte esa fiesta en tu alma. Que Él te haga saltar de alegría. Si entiendes esto, todos tus problemas, por muy grandes que sean, van a pasar a ser secundarios a la luz de esta verdad. No digo que dejes de solucionar esos problemas, sino que el tamaño de los mismos va a parecer menor ante la grandeza de esta realidad. He sido incluido en el banquete divino. Pido a Dios que Él nos abra los ojos para que podamos verlo nítidamente, que puedas experimentarlo. Que Dios te permita encontrar esa alegría que no depende de las circunstancias. Esa alegría inamovible, porque se ancla en una roca firme que no se mueve. Se ancla en ese amor incondicional del Padre. Mi Padre me ama, soy amado por Dios.